La profesora, magíster en Historia e investigadora Isabel Gironés de Sánchez fue entrevistada por Juan Carlos Bataller en el año 2010. Ella fue ministra de Educación de la provincia, miembro de la Academia Nacional de Historia y escribió numerosos libros y trabajos. En esta entrevista habló sobre sus distinciones, de Sarmiento, también de su trabajo como docente y de cómo se construye la historia a través del tiempo, entre otras cosas. Isabel falleció en el año 2013, pero dejó un invaluable legado para la historia, la cultura y la educación. Esta entrevista nos llega a través de la Fundación Bataller y de su portal San Juan al Mundo. Dijimos que los días jueves es un día especial. ¿Por qué? Esta es la sección que cada jueves presentamos. Y ahora, el personaje. Hoy, Isabel Gironés de Sánchez es profesora y magíster en Historia de la Universidad Nacional de San Juan con amplia trayectoria como investigadora. Fue ministro de Educación y acaba de ser incorporada como miembro correspondiente por San Juan en la Academia Nacional de la Historia. Es autora de numerosos trabajos y libros, como La inmigración europea en San Juan, Archivo del Brigadier General Nazario Benavides, Política y poder en San Juan y La ciudad perdida. Bueno, para mí es primero un inmenso placer que Isabel esté en la Academia de la Historia, pero creo que nobleza obliga. En este caso, la parte periodística también se va junto con la amistad. Yo quiero contar algo. Isabel nació en el mismo pueblo que mis abuelos, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes en España. Nos conocemos desde niños y yo he seguido de cerca todos sus éxitos, y esto sé que para ella es, no solo que es merecido, es una coronación a un trabajo muy eficiente, muy prolijo y muy duro de muchísimos años. Es un placer, Isabel, tenerte acá. Muchísimas gracias. Yo creo que para mí la primera sorprendida fui yo de esta distinción, porque no lo esperaba realmente, aunque nosotros hemos sido protagonistas de varios eventos de la Academia Nacional de la Historia acá en San Juan. Es bastante difícil llegar a la Academia Nacional y se necesitan por lo menos 8 o 9 académicos numéricos que recomienden, voten, y luego de ser sometidos los antecedentes a un tribunal bastante severo, el tribunal de admisión. Bueno, el año pasado me notificaron que me iba a incorporar, hecho que acá he sido el 14 de este mes en Buenos Aires. Bueno, para que ustedes tengan una idea, la Academia tiene 120 años. Es una de la época de Mitre, ¿no? Mitre, con la Junta de Numismática. Cuando hablamos de Mitre, hablamos el padre de esta historia argentina, la que tenemos nosotros. Bueno, ya no. Ya no, pero él creó de la historia oficial. De la historia oficial argentina, ¿no? De esa época viene la Academia Nacional de la Historia. En esos 120 años, San Juan ha tenido 4 miembros, más el quinto es Isabel Gironés. Por ahí no le damos importancia a estas cosas. Hay muchas cosas importantes que están pasando en San Juan, pero entre ellas, yo diría esta de Isabel en la Academia de la Historia. ¿Cómo fue cuando estuvo Quiroga Salcedo en la Academia de Letras, ¿no? Y que son cosas que tenemos que destacar, porque si no vamos a seguir pensando que el país pasa por el traste de una modelo o la patada de un jugador de fútbol, ¿no? Tenemos que tener otros espejos. Este es uno. Bueno, nosotros hemos tenido la satisfacción de tener grandes representantes, como el padre Hernández, como Chahue, Juan Pablo Chahue, que fue miembro de las 2 academias, el doctor Videla, en el 92 Margarita, y en el 2010 me tocó a mí. Es decir, en este momento hay 2 mujeres. Por primera vez tenemos 2 miembros en la Academia Nacional de la Historia, que es lo que debe tener una provincia como la nuestra. Bueno, pero aparte, Isabel, uno piensa en la Academia de la Historia y piensa casi en gente que ya está yéndose. En este caso, me parece que te toma en plena actividad y sí, con muchos proyectos. Con muchísimos proyectos y, por supuesto, yo no sé qué haría si no diera clase y si no investigara. Es decir, tendría que estar muy enferma para que no hacerlo, o mejor no estar. Pero yo creo que sí, que es una cosa linda que
no voy a ser humilde, me halagó muchísimo y me comprometió muchísimo. No es fácil ir a hablar ante una comisión de autores que uno los ha estudiado, los ha leído, todos grandes personajes de la historiografía nacional, algunos más jóvenes, otros mayores, pero encontrarse con la historia viva es muy interesante y tener que exponer como sanjuanino también es importante, sobre todo para seleccionar el tema. En este caso nosotros, como estoy trabajando en la línea de estamos sobre orígenes de la viticultura, pero desde un punto de vista completamente diferente del que se toma tradicionalmente. O sea, cuáles fueron los precursores de la vitivinicultura, rescatando en homenaje a los 200 años a Sarmiento como precursor de la moderna vitivinicultura industrial argentina, no solamente sanjuanina. Yo leía que Sarmiento decía que teníamos que ir a la elaboración de vino, poder cruzar los mares, llegar a una persona que conoce de vinos en cualquier parte del mundo. Hacia los polos, pero te hablaba de la viuda de Clicquot, no te hablaba de vinos, te hablaba de champán. De champán. De champán. Y te hablaba de muy buenos champán. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es hacer un recorrido sobre la vida, porque yo te digo, soy sanjuanina, soy de sarmientina, pero no fanática. Es decir, yo a Sarmiento lo tomo como un testigo vivo y me gusta interrogarlo a él, no leer sus intérpretes, interrogarlo a él en sus obras completas y en sus cartas, en sus notas, éditas o inéditas. Y Sarmiento te responde, Y entonces hicimos un rastreo de toda la vida de Sarmiento que habla de vitivinicultura. Y hemos encontrado cosas tan interesantes que realmente es una sorpresa. Costó bastante, porque hay que rastrear las 52 obras, costó bastante, pero lo hemos rastreado ahora con todas sus experiencias vitivinícolas. Qué admirable que es el personaje, ¿no? Porque no es solo vitivinicultura, es también minería, es también hablar de literatura, hablar del mundo, hablar de la vida, vivir enamorándose. Perdón, he leído las últimas cartas que se han publicado sobre Sarmiento y realmente es un visionario total, total. Yo digo, no soy fanática sarmientina, pero como más mayor me voy haciendo, más lo voy comprendiendo, más lo voy entendiendo y más me voy amigando con Sarmiento. En el sentido que uno lo toma Sarmiento y puede criticarlo, porque él contesta. Porque es un escritor que no tiene bozal. Escribe sobre todo, escribe de todo, y contesta y no escribe para la historia, escribe para solucionar algo que no le agrada. Y qué bien que escribe, ¿no? Bien escribe. Yo creo que de lo que yo he leído de él, y en esto incluyo las cartas de amor de Sarmiento, que era un enamorado permanente, creo que es por lejos él y Borges los dos grandes escritores que ha tenido la República Argentina. Por supuesto, y fíjate que los dos se identifican muchísimo. Sí. Cuando uno va a un ámbito internacional, nos identifican por el siglo XIX con Sarmiento, el siglo XX con Borges y Maradona. Sí, sí. Pero esa es la identidad del argentino, está marcada por esos tres íconos. Por eso me parece de terror esa estatua de Víctor Paul que está en la Plaza 25, tocándole la cabeza a un niño. Sarmiento era viril. Bueno, lo criticaron mucho la estatua que tiene en Buenos Aires. Todas las estatuas. Pero está con toda la fuerza, Es la de Rodin. Sí, sí. Bueno, es fea, estéticamente no es un Sarmiento como el que estamos acostumbrados, pero cuando uno se amiga con la visión que tiene Rodin de Sarmiento, ve un destello de fuerza. Lo que ve no es Sarmiento sino una fuerza, la fuerza desencadenada. Y la prueba de su vigencia es que nace en el siglo XIX, cerrando el siglo XVIII, trasciende todo el XIX, trasciende el XX y todavía hoy estamos hablando de Sarmiento cada vez que hay una crisis. Bueno, la idea es que todo el panel pueda hacer las preguntas. Podemos hablar de cualquier cosa de la historia, porque tenemos un miembro de la Academia de la Historia, de la Academia Nacional de la Historia acá. Yo creo que el tema tanto de la historia argentina como la historia sanjuanina es apasionante. Es apasionante no para vivir en el pasado, sino para proyectar el futuro, ¿no? Es que el que no sabe de dónde viene no sabe dónde está. Sí. Pero no es para atarse, sino para aprender que lo que no se debe hacer.
Señora, usted sabe que yo siempre tengo una duda, porque, por ejemplo, uno ha leído historiadores que tienen una manera de ver la historia argentina y de repente lee otros historiadores más modernos y cambia totalmente. ¿Por qué hay tanta diferencia? Perdón, la historia como tal es una construcción humana, porque la historia es algo que ocurrió en un lugar, en un momento determinado y es irrepetible. Depende con qué paradigma, con qué ojos o con qué mirada queremos nosotros ver el pasado, con qué intencionalidad queremos reconstruir el pasado para tener una historia de una forma o de otra. Actualmente las nuevas versiones de la historia tienden a suprimir todo aquello que sea cronológico, sino a interpretar lo que pasa. Interpretar significa algo más que descubrir cómo fue. Significa descubrir y mostrar, donde el discurso del historiador es muy importante y la forma literaria con que se haga la historia es muy importante. Porque hasta acá los historiadores, sobre todo académicos, han hecho una historia extraña, erudita, llena de palabras extrañas, llena de citas de autores y autores y autores. Y actualmente se tiende a buscar una forma más socializadora de la historia. ¿Más humana puede ser? Sí. ¿Y ayuda a que se haya novelado parte de la historia o destruye? Mire, no molesta, porque el hecho está en despertar la inquietud. Cuando un individuo tiene inquietud por un tema, así haya sido de una novela, a mí me encanta que los alumnos de historia, por ejemplo, lean novelas, dentro de lo posible buenas novelas, porque por ejemplo leer una novela de Madariaga sobre Bolívar les da una imagen de Bolívar que ningún texto se lo va a dar. Sí. Y la historia de Madariaga es una historia escrita por un muy buen escritor que va a llevar al alumno a imaginar muchas situaciones. Pero también se manipula mucho la historia. Por ejemplo, hay un historiador muy moderno, que es el historiador oficial en estos días, sí, de gran difusión, sí, que está prohijado por el gobierno, evidentemente, que es el señor Piña. No es historiador. No es historiador, es aberrante todo lo que dice él. Es un comerciante de la historia, ¿no es así? Y hay gente que le cree y compra los libros de Piña. Sí. Y es un comerciante. Es un comerciante de la historia, es decir, él no investiga. Tuvo un muy buen momento cuando investigó la parte fotográfica de la historia y rescató algunas películas que estaban en los archivos de la Cinemateca del Congreso Nacional, de la Biblioteca Nacional, pero después se dedicó a escribir comercialmente y no es atendido como un historiador. Juan quería hacer una pregunta. Precisamente una inquietud, porque para el Nuevo Diario hicimos una nota sobre un juicio en donde el protagonista fue Domingo Faustino Sarmiento. El original estaba en el archivo histórico del Poder Judicial. Juicio muy entretenido, pero lo que nos decían desde el archivo histórico es que no se está haciendo nada para conservarlo. Y están todos los protocolos de los escribanos desde el siglo XIX, juicios del siglo XVII, todo lo que es Háchal también está guardado ahí, y si algún día hay una gotera nomás, se perdió todo. No piense en una gotera, piense en un cortocircuito. Ahí se pierde todo. Pero no se escanea, nada. Sí, yo hace varios años que no voy al archivo del Poder Judicial, pero recuerdo que cuando empezamos a trabajar sobre todo con testamentarías del siglo XVIII, con compra y venta de negros, con escrituras de posesiones, con mercedes reales, que algo habían. Yo trabajé 10 años en el archivo histórico y teníamos un contacto directo con el Poder Judicial. No se tenía en cuenta esa parte del archivo, solamente se tenía en cuenta el archivo activo, dejando todo lo que tenía más de 50 años apartado, no había una colección especial. Algún empleado por ahí le gustaba y se dedicaba a ordenar en algunas cajitas documentos que aparecían de casualidad. Es decir, creo que después se inventarió algo del siglo XVIII, del siglo XIX, pero no tengo idea en qué condiciones está hoy el archivo. Sí, lo que sé que no puede asistir cualquier persona y solamente algún investigador con credenciales ha tenido acceso al archivo del Poder Judicial, lo que es una lástima porque queda una gran parte de la historia de la vida cotidiana, de los hombres comunes, queda sin respuesta. A propósito de esto, Patricia Moreno me decía el otro día, fue a hacer una nota a la Asociación Bancaria. Y me decía, qué hermosa casa.
Resulta que esa casa tiene un valor histórico, pero no ha sido reconocida, porque, digamos, si hubiera que buscar el nacimiento del bloquismo, sería esa casa. Porque ahí se hizo, cuando cerraron la legislatura, sesionó la legislatura y destituyó a Jones. Claro, que puso en posesión, porque Cantoni no tomó posesión en la legislatura, el interventor no la dejó abrir. Entonces, en Concepción... Claro, no, pero esta casa de la asociación bancaria, se arma la crisis con Jones. Entonces le dan una salida a un juicio político que se realiza en la casa de un tal Barrera. Ahí deciden destituirlo. Si lo hubieran podido destituir, no lo matan. Es que justamente lo que pasa es que no tenían los votos para destituirlo tampoco. Pero lo destituyeron en esa sesión. Claro, pero lo que pasa es que Jones cerró la legislatura. Claro. Entonces no nos permitió sancionar el juicio político. Y se hizo en esa casa, el juicio. Esa casa tiene ese valor histórico. No, y la casa que está en los institutos, que compró la universidad, también tiene un valor histórico. ¿La casa de Maurín? No, la casa de Maurín también tiene un valor histórico. Pero la de los Barassi, el doctor Barassi Grafiña sería. Ahí se guardaron las armas para la revolución del 34. Bueno, o sea que San Juan tiene que rescatar su memoria todavía, ¿no? Y hay una cigarrería por la calle Mitre antes de llegar a Lem, Marinaro. Sí, entre Salta y España. Ajá, que esa casa, yo creo que el gobierno de la provincia ya tendría que estar mirándola fijamente porque conserva todas las techumbres pintadas, todos los muebles de la cigarrería, esos muebles antiguos. Acá estamos pasando algunas fotos de ese San Juan, que yo leí el libro que escribiste sobre la ciudad perdida, que digo, ¿cómo estos libros no son de texto obligatorio en las escuelas? En lugar de estar con libros comerciales que se escriben nada más que para hacer un negocio, y eso es lo que leen los chicos. En el caso, por ejemplo, de mi hija que va a 4º grado, que cuando se estudia es por una editorial santillana que es hecho en Buenos Aires. Es malísimo. Y no, que son negocios. El manual es malísimo porque no tiene texto. Entonces los padres no pueden ayudarle al hijo porque no tiene texto. Yo he visto padres que para enseñarles a los chicos buscan sus manuales de Ibáñez, el Capeluz, el manual del alumno de antes, para poder enseñarlos, porque estos son gráficos. Sí. Gráficas, algunos cuadros, algunas imágenes sin texto. Nosotros tenemos ya en el portal donde está toda la parte de enciclopedia, ¿no?, de la Fundación San Juan al Mundo, ya tiene 25.000 visitantes por semana. Y estos son chicos que estudian, porque llega la época de vacaciones y bajan. No, indudablemente, porque los manuales no les llenan. Claro. No llenan los requerimientos que tiene que tener un alumno. No entienden nada. No. Entonces, por eso yo he visto que tienes más bajo rendimiento ahora que hace 3 o 4 años con los colegios secundarios, con los concursos. Porque cada vez han venido más mal los manuales. Pero se dan algunas circunstancias. Por ejemplo, he notado que los colegios parroquiales son los que tienen más interés en hacer. Dejemos de lado el central universitario, son tanquecitos. No. La industrial también bastante bien. Pero los colegios privados, que tendrían que ser los que tienen más fuerza, no son los que tienen más fuerza. No. Le ganan los parroquiales. Siempre depende de qué tipo de profesionales ha tenido. Lamentablemente, y aquí vamos a pasar a otra cosita, la educación quiere educadores. Sí. Entonces, lo que antes fue por motivos de crisis un depósito de desocupados, donde habían profesionales de distintos ámbitos, con un cursito de formación docente, es lo que nos está en este momento ocasionando un gran perjuicio en cuanto a la calidad educativa. Porque hay gente que a lo mejor tiene vocación, pero no tiene preparación. Sí. Entonces, por ejemplo, historia la dan generalmente abogados, sociólogos, algún perito mercantil porque entró y quedó hace muchos años, sí, pero sin conocimiento, y la dan dentro de un paquete que se llama ciencias sociales. Otro pecado capital. Las ciencias sociales es un conjunto de ciencias que colaboran entre sí interdisciplinariamente, pero el chico debe saber de dónde viene, dónde está y hacia dónde tiene que ir. Claro. Tiene que ver historia y geografía. Y se terminó. En las ciencias sociales que sean un adornito la antropología, la arqueología, todo el resto de las ciencias sociales que sean un adorno más. Pero démosle historia y geografía, volvamos al viejo esquema.
Lengua, matemáticas, historia y geografía son los 4 pilares cardinales de todo tipo de educación. Isabel, además de historiadora, fue ministra de Educación y fue una muy buena ministra de Educación en la provincia. Por ahí, será que uno se pone viejo, ¿no? Y hay cosas que me vienen, por ejemplo, y me dicen, no, nosotros somos comunicadores sociales. Minga, yo soy periodista, con todas las letras, y no voy a un coafer, voy a un peluquero, y estoy enamorado de mis maestras, no de los trabajadores de la educación. Bueno, esta es la diferencia que hay, son cosas distintas. Hay un dicho muy bonito que dijo una mujer una vuelta, que dijo que ella había tenido la suerte de tener maestros. Claro. Y su hijo había tenido docentes. Y su nieto tenía la desgracia de tener trabajadores de la educación. Trabajadores de la educación. Anoche tuvimos acá un debate, o anteanoche, ¿no? Donde lo que se discutían eran las conquistas sociales, y no hablamos de educación en ningún momento. No, y yo lo que veo es que de educación hablamos todos, pero lo hablamos como discurso. Sí, sí. Cuando llega el momento de poner los pesos, de poner los proyectos, de poner los profesionales idóneos para que se hagan cargo de esas cosas, ahí nos olvidamos. Por suerte, en San Juan tenemos una ministra que tiene amplísimo conocimiento de lo que es la docencia. Es que es docente y es maestra, política, ha sido docente, es política, tiene todas las facetas. Sí, pero sí. la mayoría, lo que está pasando en Buenos Aires, un contador público que nunca dio una clase en un colegio primario, ni de las afueras, ni del centro, de ningún lado, es muy difícil que pueda comprender la complejidad de un sistema educativo en marcha. Entonces se creen que es cuestión de números, y educación no es cuestión de números. Es cuestión de poder comunicarse, de respetarse y hablar el mismo idioma. Bueno, el tema es apasionante y por ahí están pasando fotografías, yo quisiera que por ahí las pasaran, porque son distintas etapas de la vida de Isabel Gironés. Tenemos fotos, Sí, ahí eras una niña, ¿no? Sí, ahí. En esa foto. En esa foto dice la primera reseña es de la época en que asumió Gómez Centurión. En la primera gobernación. Sí, que vos publicaste un artículo que se llamaba El Poder en San Juan, en un suplemento del Nuevo Diario. Ahí parecía una carita de recién llegada a España, ¿no? No, yo vine a los 4 años. Bueno, hay varias fotos de distintas etapas de la vida que hemos ido coleccionando en el diario. Esa fue cuando la ventana se hacía en los jardines del diario, con Luis Eduardo Melioli, que compartieron gobierno, ¿no? Fue una buena gestión. Sí, realmente con Luis Eduardo. Ahí cuando juraste como ministra de Educación. ¿Tienen más fotos ustedes que yo? Sí. Bueno, a ver si hay otra. Ahí con Sarmiento encima. Con Sarmiento encima. Sí. Y que parece que los controlan. Ahí 3 ministros. Sí, ahí están los 3 ministros. Fue la primera entrevista que tuvimos con el licenciado Mallea, con quien habíamos compartido gestiones en la universidad. Y no sé, creo que San Juan ha sido afortunada con los 3, 4 ministros que han pasado, porque ninguno ha echado marcha atrás. Todos han hecho una labor continua y eso es muy importante. Y además gente de otra formación, porque Margarita, que ha sido ministra varias veces, nadie le puede discutir todo lo que ha hecho como historiadora, como docente, sus inquietudes. Como docente, porque el docente puede hablar directamente con otro docente. Si yo tengo que reprimir o reprochar a algún docente, voy a hablarle de docente a docente. Y fíjate que cuando ha habido docentes al frente, verdaderos docentes al frente del ministerio, es cuando mejor se han llevado con los gremios. ¿Y si no hay problema? No hay problema. No hay problema. Seguimos hablando con Isabel Gironés y por ahí nos vamos de tema, porque salimos de la historiadora y nos metemos en el tema de la educación. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero también quiero que hablemos un poco de Isabel Gironés, tu vida familiar. ¿Estás casada con un ingeniero? Un ingeniero agrónomo. Que son mejor personas. Bueno, están en contacto con... Tengo un hijo que está egresando de la licenciatura en informática de la Universidad Nacional de San Juan. Y nada más, esa es mi corta familia. Es la corta familia. Isabel tenía una hermana que falleció muy joven. Sí. Tenía un padre que era carnicero. Era carnicero. Por eso cuando digo de hablar las cosas por su nombre, volver a... Mi padre era nacido en España, había sido toda su vida peluquero, de padres peluqueros, de abuelos peluqueros y cirujanos. Sí. Nunca había visto una vaca pintada.
Sí. Pero vino acá a la Argentina y mis tíos ya habían entrado en el rubro de la carnicería y le gustó porque se ganaba bastante dinero. Sí, sí. Descolgó las tijeras y se dedicó a las vacas, descolgó el cuchillo. Fíjate que lo que eran, que esto es parte de la historia, ¿no? De la historia que hay que enseñar, la historia humana. Eran los tiempos en que no era el carnicero, era Ricardo. Sí, ¿No es cierto? Y era un personaje en el barrio por ser Ricardo. Ahora con los supermercados donde uno va, claro. saca todo. No, mi somos padre jamás anónimos. fió un kilo de asado. Pero vos necesitabas un kilo de puchero, andá que te lo va a dar. Y te lo iba a fiar el tiempo que vos quisieras. No. Pero un kilo de asado no. Y si estabas cerrado y era las 11 de la noche, tocabas el timbre y te vendía el asado porque vivía ahí mismo. Claro, me acuerdo mucho que venía mucha gente del Médano de Oro. Y a lo mejor a las 3 de la mañana en ese entonces, hace bastantes años, te tocaban el timbre porque habían tenido un fallecimiento en la familia, entonces venían a comprar el asado para el atraso. Claro. Habían tenido un atraso, entonces el carnicero se levantaba, les vendía el asado para que pudieran pasar la noche del atraso. Esta es la otra forma de contar la historia. Por ejemplo, mi abuelo, yo tengo un abuelo Ramón. valenciano de Villalonga y otro abuelo que era italiano. El italiano era mecánico. Y entonces era común, yo niño, de ir y veía un tipo extraño comiendo en la casa. Ah, no, es un cliente porque se le ha roto el camión, viene de Córdoba. Y entonces mi abuela haciéndole la comida al camionero, ¿no? Yo tengo una cosa de La casa y el taller eran la misma Claro. cosa. Yo tengo una cosa de tu abuelo Ramón, que Sí. te la voy a traer, que es un badajo de una vaca. Porque nosotros estábamos enamorados de ese badajo y un día agarró y nos lo regaló. Y ha estado en mi familia más de 30 años, porque los abuelos de Juan Carlos fueron prácticamente mis abuelos sustitutos en Argentina. Entonces ese badajo te lo voy a traer porque siempre que lo veo le digo, esto se lo tengo que ¿Sabes llevar. que mi Un badajo de abuelo cobre. hacían los guantes de trinquet? Sí. Pedía todos los zapatos viejos y él hacía los guantes. Y tenía Creo que un va a ser el clarinete mundial. que yo lo heredé, porque dice que tocaba el clarinete Claro, siempre la en banda. España, pero llegó a la Argentina y nunca lo tocó. Es como que los ojos se le volvieron más celestes, no sé, se le llenaron de mar, pero dicen que la alegría la dejó allá en Villalonga. Y sí, porque no tenía sus compañeros de ritmo. Mis padres, por ejemplo, le gustaba mucho el trinquet, pero nunca más jugó. Nunca más jugó. Nunca más jugó. Bueno, esta es la otra historia, ¿no? ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Cómo habrá sido ese encuentro de gente que venía con una civilización y llegaba acá y encontraba otra gente que también llevaba mucho más años en Bueno, yo Argentina? creo que al principio ninguno vino para quedarse, por empezar. Vinieron porque se sabía que en San Juan había empleo, había mucho... Y el clima en los años 50 en España no era políticamente agradable para nada. Volvieron a resurgir viejas tensiones, los que habían estado en la guerra en un bando, porque habían estado en la guerra en un bando, entonces pedías una habilitación para algo en el municipio, no te lo daban, empezaba a haber nuevamente versiones de un levantamiento contra Franco, entonces muchos, sobre todo los muchachos solteros, los padres los mandaban para Argentina. Mi abuela mandó a sus 2 hijos solteros y después tenía miedo porque los muchachos no querían volver, y mandó a mi madre y a mi padre para que vinieran a ver qué les pasaba a los muchachos. Estamos hablando de años 50 más o En los menos, años ¿no? 49, O sea, la segunda 49, inmigración. Claro, la segunda inmigración. Mis padres, los dos eran peluqueros, tenían un establecimiento de peluquería en el pueblo de Villalonga, así que vinieron a ver qué pasaba. Mi papá empezó a trabajar en una peluquería que quedaba en la avenida Rawson, la peluquería Primo, a ver cómo eran los cortes acá, todas estas cosas, con ganas de establecerse por su cuenta. Veníamos por un año. Pero ¿qué pasó? A mi padre le gustó la educación que podía darle a sus hijos en Argentina. Éramos dos hijas, que era una cosa que en España, aunque tuvieran bienes, no se podía dar, porque había que salir del pueblo, trasladarse no a Valencia, donde no había universidad, sino a Madrid directamente. Y eran cosas inalcanzables para ellos, y que aquí en América era muy fácil que los hijos pudieran acceder. Entonces toda la vida dijo él que él se había quedado porque se había enamorado de Argentina y se había enamorado de los argentinos. Tanto así colgó sus tijeras, se puso a cortar carne, nunca había visto una vaca, ni de ahí. Un toro puede que sí, pero las vacas, ellos comían corderos, chivos, pero sí. el pollo,
conejo, pero nunca res. Pero él se enamoró de Argentina y nos hizo amarla. Después volvimos. Y mi padre le decía a mi madre, nosotros éramos chicas, pero le decía, ¿ves que ahora son distintos? Tenemos que irnos allá porque acá no nos vamos a identificar nunca. Sus amigos, que eran republicanos, que eran antifranquistas, y estaban franquistas. Claro. Habían pasado 5 años Claro, y sus amigos habían cambiado. Ya no tenían el mismo diálogo. Entonces volvimos acá y nunca más quiso volver. Esto te lo pregunto como historiadora, las constantes de ellos, los inmigrantes, fueron, primero, que se enamoraron de esta tierra, Sí. que nos transmitieron ese amor a todos nosotros. Sí. Lo segundo, que querían que sus hijos estudiaran. Por supuesto. Y Eran felices si sus hijos podían estudiar. Y lo tercero, la admirable cultura del trabajo que traían. Sí. No traían instrucción, pero sí cultura del trabajo. Y alguna instrucción, mi padre era casi bachiller, la agarró la guerra. Entonces más apreciaba. Lo primero que hizo fue comprarse toda la literatura de Editorial Thor para leer la literatura gauchesca. Mi abuelo había sido primo de un escritor español, Blasco Ibáñez, que se las traía, y había andado de correrías con Blasco Ibáñez. Entonces en la casa de mi padre siempre hubo... Lo primero que hizo leerse toda la literatura gauchesca. Está muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final. Lo que queríamos es que conocieran todos los sanjuaninos un poco más personalmente a esta integrante de la Academia Nacional de la Historia. Es sanjuanina por amor, porque no nació en San Juan. Perdón, pero cuando voy a Villalonga nosotros somos los sanjuaninos. Así. Sí. Y a mí Ni me siquiera decían, argentinos, somos los sanjuaninos. volvió el hijo del perolero, del perolé, me decían. Y yo era el nieto, pero Pero se habían claro, equivocado. y tu abuela eran los Pulitz, Los polits, sí. quiere decir los lucidos. Los pavos reales, decían, ¿no? Politz, lucidos. Lucidos. Bueno, o sea que hablabas valenciano. Bien. Yo parte B. Bueno, está bien. ¿Qué les pareció la profesora? Simplemente que se hizo muy corto el programa, que eso pasa cuando son muy interesantes los temas. Quizás si durara 1 hora más podríamos seguir hablando porque hay muchísimos temas que imagino que han quedado en el tintero, hablar de las profesiones que se han ido perdiendo, hablar de cómo era el San Juan antes del terremoto, hablar de todos esos temas que dan ganas de seguir charlando un rato más. Claro, la mejor historia, esta que es entre novelada y contada, que ha sido bastante amena y que yo creo que esto despierta el interés de la gente, porque hay mucha gente que no conocía esta y otra historia de San Juan y en un ratito se ha enterado de mucho. Simplemente lo resumo con esto. Un orgullo para San Juan. Muy bien. Señorita Sol, queremos entregarle esto a nuestra invitada de hoy. Entrégueselo usted en nombre del programa. Muchísimas gracias. Y es un gran orgullo que estés en la Academia de la Historia. Muchísimas gracias. Para mí es un honor cada vez que me invitas a venir, porque realmente me siento entre amigos. Es más que un programa. Creo que tenemos una especial comunicación con Juan Carlos, con toda su familia, con ustedes también. Muchísimas gracias. Muy bien.